Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 2 de agosto, en esta 17ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Eusebio de Vercelli, obispo de la Iglesia, y también a San Pedro Julián Eymart, presbítero. Pero, ¿qué podemos nosotros afirmar sobre San Eusebio de Vercelli, obispo? Bueno, amigo y colaborador de San Atanasio de Alejandría y de San Hilario de Poitiers, San Eusebio fue uno de los principales artífices de la organización interna y externa de la Iglesia, que acababa de salir de la experiencia de las persecuciones. Nació en Cerdeña, aquella isla italiana, a principios del siglo IV, y siguiendo el ejemplo de muchos provincianos dotados de ingenio, se fue a Roma para terminar los estudios y seguir una carrera remunerativa, como la de la política o la forense. Eusebio no era el nombre de pila. Este nombre lo recibió en el bautismo en Roma, cuando se convirtió al cristianismo. Quiso el nombre de Eusebio porque quien lo bautizó fue el Papa San Eusebio. En efecto, el joven sardo quiso ese nombre siguiendo el ejemplo de los libertos, que por gratitud para con el patrón que les concedía la libertad tomaban su nombre. De simple lector de la Iglesia de Roma, poco después fue ordenado sacerdote y después en el 345 fue elegido obispo de Vercelli, al norte de Italia. En los 26 años de episcopado, Eusebio fue para esa ciudad lo que poco después sería San Ambrosio para Milán. Pastor celoso, de muchas iniciativas, generosamente interesado por la vida de la Iglesia, inclusive más allá de los estrechos límites de su diócesis, Vercelli consagró la primera catedral, adaptando el antiguo templo pagano dedicado a la diosa Vesta e introduciendo un nuevo ritual litúrgico. La intuición más original en el campo pastoral, la que se refiere al clero diocesano, al que reunió en vida comunitaria en los varios pueblos de su territorio, ese experimento que él introdujo por primera vez en Occidente sería retomado 12 siglos después por los reformadores del clero. En las ardientes batallas teológicas, Eusebio siempre estuvo en las filas de los defensores de la fe de Nicea y de su irreducible paladín San Atanasio, varias veces desterrado por los arrianos, apoyados por el emperador Constancio. Eusebio también fue desterrado cuando los herejes tuvieron las de ganar en el sínodo de Milán. El santo obispo fue enviado encadenado a la lejana Palestina, en donde permaneció 6 años encerrado en una prisión de Scitópoli. Fue liberado cuando Julián el apóstata subió al poder. Entonces fue a visitar a San Atanasio, con quien pasó un breve periodo. De regreso a su sede colaboró con el obispo Hilario de Poitiers para curar las heridas que la herejía le había causado a la Iglesia del Norte. En la historia de la literatura cristiana antigua se recuerda a Eusebio por la traducción en latín de los comentarios a los salmos del homónimo Eusebio de Cesarea. Murió en Vercelli en el año 371. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Eusebio de Vercelli, obispo. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy empecemos reconociendo que aquella gente de Nazaret señala a Jesús. En lugar de escuchar su sabiduría,
de asombrarse con alegría y gozo por la presencia de Dios en su vida, empiezan a cuestionarse. Sí, ¿y de dónde saca esta sabiduría? Como quien dice, no le creo, porque lo conozco, no puede tener esa sabiduría. No es hijo de José y de María, ¿sí? No están aquí sus hermanos, sus parientes cercanos, y cuestionaban todo. Y por eso cuando uno cuestiona no le deja paso a la fe. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros también que cuestionamos las cosas que nos vienen de Dios? Cuestionamos aquel problema, cuestionamos aquella enfermedad, cuestionamos aquella persecución, cuestionamos aquel momento difícil, incómodo en la familia, cuestionamos todo lo que, entre comillas, es adverso, sin darnos cuenta que precisamente ahí está la presencia de Dios. Así le pasó a aquellos del tiempo de Jesús, que eran sus contemporáneos y que también eran prácticamente sus compatriotas, porque eran de su propio lugar. Lo cuestionaban todo sin dejarle espacio a la fe. Es lo que pasa cuando nosotros empezamos a cuestionar todo lo que viene de Dios, todo lo adverso. No le dejamos espacio a la fe, el espacio a la presencia de Dios, a la misericordia de Dios, el espacio pues a la confianza en la divina providencia. No se lo dejamos. Siempre renegamos, siempre estamos señalando a Dios, siempre queremos que todo sea según nuestra voluntad y no su voluntad. Por eso aprendamos hoy. También en la primera lectura, el profeta Jeremías, capítulo 26, del 1 al 9, nos recuerda cómo Jeremías habla durante el reinado de Joaquín y cómo Dios lo manda para que repita cada palabra sin que se pierda o se omita ninguna, para que escuchen todos. Y Jeremías empieza afirmando que Dios castigará a aquel pueblo, ¿sí? Y exterminará a todos si no se convierten a su presencia. Y claro, luego aquellos profetas del lugar, que casi me atrevo a decir eran falsos profetas, porque no reconocían la voz de Dios en aquel hombre de fe que era Jeremías, indujeron al pueblo para que pidiera la muerte de aquel profeta, de Jeremías, porque estaba profetizando contra el pueblo, contra el templo, contra los sacerdotes, contra los profetas de aquel momento. Por eso muchas veces vamos a sufrir persecución, al igual que la sufrió Jesús. Aquellos mismos de su pueblo no le creyeron, dice hoy, tenían incredulidad. En el tiempo del profeta Jeremías tampoco le creyeron, eran incrédulos ante la presencia de Dios. Y por eso, si nos toca sufrir, como dice el Salmo 68 de hoy, nos toca sufrir injurias, nos toca sufrir calumnias, nos toca sufrir y pasar vergüenzas por el Evangelio y por ser testigo de Cristo, pues enhorabuena por nosotros si así fuera. Pero muchas veces no queremos pasar eso. ¿Cuántas veces sufrimos eso en la iglesia? Alguien nos señala, alguien nos critica, alguien nos dice algo. Y no solo en la iglesia, en cualquier lugar. Ya queremos irnos, ya queremos tirar la toalla, ya queremos que se corrija aquella persona sin darnos cuenta todos los vejámenes que Jesús sufrió y lo que nos invita hoy el Salmo a sufrir por la causa de Cristo y del Evangelio. Por eso pidámosle al Señor que a nosotros nos dé fuerzas para seguir adelante, fuerzas para soportar cualquier señalamiento o dificultad, y que el Señor nos ayude para reconocerlo presente en nuestras vidas, para reconocer que está con nosotros, para darnos cuenta y asombrarnos de su presencia, que nunca nos faltará nada. Por eso hoy tratemos de reconocer en Jesús aquel que nos da la vida, aquel que todo lo puede, aquel que nos perdona, que nos limpia, que nos cura, que nos sana, que nos abraza con amor, aquel que nunca nos va a criticar o a juzgar, ni menos a condenar. Por eso, tratemos de vivir y de actuar tal y como Cristo nos lo pide también en el Evangelio. Muy bien, hoy que es primer viernes de este mes, así es, se lo ofrecemos al Sagrado Corazón de Jesús, para que nos regale un corazón dócil y generoso, semejante al suyo, lleno de humildad, de amor y de sencillez. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía.
Te invito, querido amigo o amiga que estás escuchando este audio, para que te pongas las pilas y adquieras tus entradas para el concierto católico del año. Nada es imposible para él, que se llevará a cabo en el Auditorio San Juan Pablo II el sábado 17 de agosto desde las 6 de la tarde. Vendrá Alfareros desde República Dominicana, el coro del Seminario Mayor de la Asunción, los chicos del Prope, que estará aquí por Guatemala en el escenario. También el Teatro Renacer, en la prédica Monseñor Tulio Pérez, obispo auxiliar de esta arquidiócesis. En la adoración eucarística, pues este servidor estaremos ahí compartiendo con Jesús sacramentado y muchas sorpresas más. Así que pueden ya adquirir sus entradas a través de www.socialtickets.org o también pidan más información al 4292-1919. Así van a colaborar con las vocaciones de la Arquidiócesis de Santiago. Así es, participando en este concierto puedes colaborar con los futuros sacerdotes de nuestra querida Guatemala. Comparte este audio y hasta mañana.